Hoy te comparto un estudio científico de un libro que se llama Nunca vendas un extraño, Marketing de Respuesta Directa. Este libro es una joya y en este libro cuenta muchísimos experimentos, muchísimos casos de estudio para describir y que te verifican exactamente cómo responde el cliente, cómo funciona realmente los negocios y cómo hacer para que tus publicidades y tus estrategias sean más efectivas, básicamente. Y te comparto algo que a mí me resultó muy impactante la primera vez y a partir de ese momento, pues yo cambié siempre mi forma de pensar. Básicamente, en este estudio lo que hacían era medían el peso de tres cosas, de tres variables, de tres elementos. El primero que querían medir de la importancia era la audiencia, es decir, a quién diriges el mensaje. La segunda variable que comentaba en este estudio era el diseño, es decir, una página web, cuál es el diseño de esta página web, o una publicidad, cuál es el diseño exacto de esa publicidad. Y la tercera variable que medían era el mensaje. Y dentro del mensaje está la comunicación, el precio, el cómo lo ofreces, todo eso. Todo esto incluye dentro del mensaje. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo midieron? Pues primero de todo hicieron con la primera variable, con la audiencia, cogieron una audiencia, una base de datos que estaba cualificada y enviaron una oferta y luego el 50% a otra base de datos no cualificada y, y midieron los resultados. Así con cada variable. Y al final de todo, después de medirlo todo, las conclusiones fueron las siguientes. Las conclusiones fueron que la cosa más importante de todo es la audiencia. Es a quién diriges tu mensaje. Eso era el 50% de la importancia. Y luego lo segundo más importante era el mensaje, que era entre el 30 y 40% de la importancia. Y dentro del mensaje es la comunicación, como repito, es qué eliges, qué palabras eliges, cómo comunicas, qué comunicas. Decir el mensaje correcto en el momento correcto. Y ya luego la tercera variable era el diseño, que cuenta entre un 10 y 20%. Entonces, claramente una de las cosas que hablaba en el estudio de lo más importante es que, ok, la audiencia es súper importante, es el 50%, pero ten en cuenta que elegir la audiencia pues depende de tus recursos, pues tú tienes unos recursos para invertir en publicidad o tienes los contactos que tienes. Ahí tienes poco margen de maniobra. Pero en las otras dos variables sí que tienen mucho margen. En el diseño de las cosas y en el mensaje tienen mucho. Entonces, después de los porcentajes, joder, se ve claramente dónde tienes que apostar. Tienes que apostar todo, que es el 30-40% del mensaje, de tu comunicación. Trabaja mucho eso. Trabaja mucho tu comunicación, trabaja mucho qué dices, cómo lo dices, para diferenciarte y realmente porque tiene muchísimo peso. Aquí es un error que yo he cometido, el primero es pensar que tiene el mismo peso el diseño que el mensaje. Entonces perder mucho tiempo en tener una página web bonita o tener un anuncio bonito o tener cosas súper bonitas. No es tan determinante. Es muchísimo más determinante cuidar tu mensaje, cuidar tu comunicación. Y por eso a partir de ese momento yo me obsesioné muchísimo más en aprender a comunicar de forma más eficiente y en mandar los mensajes correctos en los momentos correctos. Así que nada, aquí te dejo el estudio por si te sirve y el libro también te lo recomiendo y nos vemos en otra. Que vaya bien. Chao.